Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar: Afra Sarraolu y Mert, una historia de amor, recuerdos y un distanciamiento que nadie esperaba. Afra Sarraolu sorprendió a todos al declarar públicamente: Beni en G Mert tan dama ark tan mior. Bo, en español, Mert era quien mejor me conocía, pero ya no me reconoce. Estas palabras cayeron como una bomba en el mundo del espectáculo y encendieron las redes sociales en cuestión de minutos. Miles de fanáticas comenzaron a especular: ¿qué pasó entre ellos? ¿Cómo es posible que dos personas tan cercanas lleguen a este punto? Según fuentes cercanas, Afra y Mert llevaban meses sin verse, aunque intentaban mantener las apariencias en eventos públicos. Sin embargo, la tensión era evidente. No es que lo haya planeado, confesó Afra en una conversación captada por una periodista de una revista muy conocida. Simplemente, me di cuenta de que él ya no me miraba como antes, y eso duele más que cualquier discusión. Mert, por su parte, evitó dar declaraciones directas, pero fue visto saliendo de un café con un semblante serio y el teléfono en la mano. Un paparazzi logró escucharle decir a un amigo: ella cree que no la reconozco, pero es que ella cambió primero. Ya no es la misma Afra que conocí. Estas palabras avivaron aún más el drama, dividiendo a los fans entre los que apoyan a Afra y los que defienden a Mert. El momento más impactante se produjo en una entrega de premios reciente. Afra llegó con un elegante vestido blanco, deslumbrando a todos, mientras Mert estaba sentado a pocas filas de distancia. Cuando sus miradas se cruzaron, las cámaras captaron una fracción de segundo que lo dijo todo: nostalgia, dolor y quizás un poco de orgullo herido. Fue como ver a un extraño en el cuerpo de alguien que amaste, comentó Afra después en una entrevista exclusiva para una cadena de televisión. La prensa ha intentado buscar la causa real de este distanciamiento. Algunos aseguran que hubo malentendidos profesionales, otros que terceras personas intervinieron. Sin embargo, Afra insiste en que no hay una sola razón clara: a veces el amor no se termina, pero la conexión sí. Y cuando eso pasa, no importa cuánto intentes, algo se rompe para siempre. Las redes están llenas de comentarios, memes y hasta teorías conspirativas. Varias seguidoras escribieron: Afra, todas hemos pasado por eso, fuerza reina, mientras otras le aconsejaban a Mert no dejar ir a alguien que vale tanto. El tema se volvió tendencia, y cada gesto, cada like o comentario que uno de los dos publica en Instagram es analizado al detalle. El impacto de estas declaraciones no solo ha tocado a los fans, sino que también ha generado reacciones de otros famosos. Una actriz amiga de Afra comentó: ella es fuerte, pero esta vez se le nota el corazón roto. Por otro lado, un colega de Mert dijo: él está dolido, pero no es de los que muestran sus sentimientos abiertamente. Esto ha llevado a más especulaciones sobre si hay aún posibilidades de reconciliación. Lo cierto es que, más allá de las apariencias, el distanciamiento entre Afra y Mert ha dejado una huella profunda no solo en sus vidas personales, sino también en sus carreras. Productores que en algún momento soñaron con verlos juntos en un nuevo proyecto ahora dudan. La química entre ellos era innegable, pero hoy no sé si podría funcionar, confesó un director que los había tenido en mente para una serie romántica. En medio de todo este revuelo, los seguidores han comenzado a rescatar viejos vídeos y entrevistas en las que ambos se miraban con complicidad. Un clip en particular, de hace apenas un año, se volvió viral. Mert le acariciaba la mano a Afra durante una rueda de prensa y ella le sonreía como si el mundo entero hubiera desaparecido. Ese momento, que antes parecía una simple muestra de cariño, ahora se analiza como si escondiera pistas del principio del fin. La familia de ambos ha mantenido un silencio prudente. Sin embargo, una fuente cercana reveló que la madre de Afra siempre tuvo un gran cariño por Mert y que esta situación la ha afectado tanto como a su hija. Ella lo veía casi como a un hijo, comentó esta persona, pero entiende que a veces el corazón de los jóvenes necesita equivocarse para aprender. Mientras tanto, en redes sociales,
algunos usuarios han comenzado a trazar líneas de tiempo, intentando encontrar el momento exacto en el que todo empezó a cambiar. Para muchos, la primera señal fue cuando dejaron de compartir fotos juntos. Después vinieron los silencios en entrevistas, las apariciones por separado y, finalmente, las declaraciones que hoy tienen a todos hablando. En el plano profesional, Afra ha decidido volcarse por completo en su nuevo proyecto, una película dramática en la que interpreta a una mujer que debe reconstruir su vida tras una traición. Es un papel que me está ayudando a entenderme mejor a mí misma, dijo durante una rueda de prensa. Muchos interpretaron sus palabras como una indirecta a Mert. Por su parte, Mert ha optado por mantenerse ocupado en una serie de acción donde interpreta a un personaje frío y distante. Algunos de sus fans creen que está canalizando su propio dolor a través de este rol. Es más fácil ocultar el corazón roto detrás de un personaje que no siente nada, escribió un seguidor en Twitter. A pesar de la tensión, las marcas y empresas no han dejado de interesarse en ellos como dúo publicitario. De hecho, hay rumores de que una reconocida firma de moda les habría ofrecido una campaña conjunta para aprovechar el interés mediático que despiertan. Sin embargo, nadie sabe si aceptarían trabajar juntos en este momento. Un capítulo inesperado ocurrió cuando ambos coincidieron en un programa de televisión en vivo. El presentador, consciente del morbo que generaba la situación, no tardó en preguntarles por su relación. Afra, con una sonrisa tensa, respondió, no siempre las cosas salen como uno espera, pero seguimos respetándonos. Mert, en cambio, solo dijo, el respeto es lo último que se pierde. Ese breve intercambio fue suficiente para encender nuevamente los debates en redes. En el ámbito más íntimo, hay quienes aseguran que amigos en común intentaron organizar una reunión privada para que pudieran hablar sin cámaras ni micrófonos, pero que hasta ahora ninguno ha aceptado. Es como si necesitaran tiempo para digerir todo, dijo un allegado. Mientras tanto, los periodistas especializados en farándula siguen persiguiendo cualquier indicio de reconciliación o ruptura definitiva. Hace pocos días, una fotografía de Afra paseando sola por un parque se volvió viral. La mirada triste no se puede ocultar, comentó un usuario. Mert, por su parte, fue visto en un gimnasio, entrenando con intensidad, como si quisiera dejar atrás las emociones a fuerza de sudor. El futuro de esta historia es incierto. Algunos creen que, después de todo el ruido mediático, podrían reencontrarse y sorprender a todos con un regreso inesperado. Otros piensan que lo mejor para ambos es seguir caminos separados, aprendiendo de lo vivido. Como escribió una fan en Instagram, tal vez no se trata de un final, sino de un capítulo que necesitaba cerrarse para que cada uno pueda escribir su propia historia. Lo único seguro es que, mientras Afra y Mert sigan siendo figuras públicas, cada palabra, gesto o ausencia seguirá siendo interpretado y discutido por millones. Y quizás, en algún rincón de sus vidas, ambos saben que, aunque la relación haya cambiado, las memorias que compartieron no desaparecerán jamás. Porque, al final, las historias de amor más recordadas no son siempre las que terminan en un felices para siempre, sino las que dejan huellas profundas, las que enseñan que el amor es tan frágil como intenso, y que a veces, por mucho que se quiera, no se puede volver atrás. No olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios. ¿Ustedes creen que Afra y Mert deberían darse otra oportunidad o es mejor que cada uno siga su camino? Los leo abajo.